Cristo, y en el siglo III a.C. ya utilizaban el calendario de 360 días, que las consecutivas dinastías intentaron mejorar en el siglo XIII. Fijaron la duración del año en 365 días. Alrededor del año 1100, las fundiciones de hierro china producían cantidades de hierro y acero que Europa no alcanzaría hasta el siglo XIII. La utilización de aparejo de poleas demuestra que los chinos ya en el siglo V conocían las leyes de la mecánica. El denominado tornillo de Arquímedes era utilizado para bombear agua en el siglo I, y la noria de los siglos IV y V. La irrigación, que fue esencial para la agricultura china, ejerció la influencia decisiva en el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, la imprenta no se desarrollaría hasta unos 8 siglos después. La copia con carboncillo y la impresión con sellos grabados parecen haber sido los métodos más económicos para la reproducción de la escritura, probablemente a causa de su estructura compuesta de miles de caracteres que impiden la utilización de tipos móviles. En el siglo IX, los monjes taoístas, que buscan el elixir de la vida eterna, mezclaron el carbón, salitre y azufre, y obtuvieron la pólvora de forma accidental, que más tarde sería utilizada en fuegos artificiales y por las tropas imperiales para la fabricación de granadas y bombas. Con la injerencia occidental de la soberanía china a mediados del siglo XIX, los gobernantes de la nación tuvieron que enfrentarse a los extranjeros que no aceptaban la concepción de China del mundo. Cómo responder al desafío y conseguir fortalecer el país se convirtió en una prioridad absoluta. Durante los siglos, las más imponentes barreras geográficas de China han constituido una frontera natural que ha protegido y también aislado a los chinos del contacto con los pueblos extranjeros. Hacia el este y el sudeste se extiende el litoral, cerca de 18.000 kilómetros. Hasta el este se levanta el Himalaya y la altiplanicie tibetana. En el norte, el contacto con los bárbaros de Mongolia llevó a los chinos a construir durante siglos la serie de murallas que reciben el nombre de la Gran Muralla. China es el tercer país más extenso del mundo, detrás de Rusia y Canadá. Tiene aproximadamente el mismo tamaño de toda Europa, en 9.560.900 kilómetros cuadrados, con una frontera de 20.000 kilómetros. Sus países limítrofes son Corea del Norte, Mongolia, Rusia, Kazajistán, Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos, Vietnam. La dinastía entre Maue, la ciudad más septentrional, situada en la frontera del nordeste de Rusia, y el arrecife de Shenmu, en las islas de Nansha y el mar de China meridional, es de 5.500 kilómetros. De este a oeste, desde la frontera entre las montañas de Pamir hasta la confluencia de los ríos Henglao y Yan, y Mousli y Xianhai, con 5.200 kilómetros. Existen evidentemente enormes diferencias climáticas entre unas y otras zonas de este vasto país. En las islas del sudeste, el invierno es cálido y sus habitantes disponen de frutos tropicales, mientras que en el nordeste se paraliza por las heladas siberianas y los vientos glaciales. Algunas zonas del Tíbet tienen nieves perpetuas, mientras que en el Cantón y al sur de Yan se recogen varias cosechas al año. Los chinos se consideran como descendientes de la dinastía Han, bajo cuya dirección China vivió un periodo crucial de su historia.
La distinción entre los Han y otros grupos raciales no está muy clara. El concepto de ser chino. Chino Han es, en cierto punto, un concepto cultural, es decir, la asimilación de los valores chinos. Los chinos Han tienen, por supuesto, el origen racial propio, pero Han ha absorbido a numerosas minorías étnicas durante siglos y hoy no constituyen un grupo racial determinado. Los chinos Han se han asentado tradicionalmente en la región de este país, dejando espacios vacíos al oeste y al noreste de los grupos étnicos minoritarios. Solo en el Tíbet predomina un grupo étnico minoritario, ya que el 98% de la población es tibetana. El 90% de la población de China se concentra en la quinta parte de la superficie del país, sobre todo al este y al sur. Las inmensas áreas vacías del norte y al oeste están escasamente pobladas y son difícilmente habitables. El primer censo de población se realizó hace alrededor de 2000 años. Durante la dinastía Tang, la población china apenas superaba 50 millones de habitantes tras la invasión de los Genghis Khan y los mongoles alrededor de 1250 después de Cristo. Seguramente se sobrepasaron por primera vez los 100 millones y a mediados del siglo XVIII la población se había duplicado y un siglo después, en 1850, había alcanzado los 400 millones. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, China contaba con 500 millones de personas. A mediados de los años 60 y a principios de los 80 experimentó un aumento de más de 300 millones de personas, más que el total de la población de Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética. En la actualidad, China tiene 1.200 millones de habitantes y casi un 20% de población mundial, y en los últimos años ha crecido a un ritmo de 15 millones por año. El gobierno y la administración de este inmenso país se encuentran en un terrible desafío. Realizar estadísticas para más de 1.000 millones de personas supera la imaginación de cualquiera. Cuanto más su análisis. Aún así, las estadísticas son bastante reveladoras sobre las opciones chinas. Tienen en cuenta que menos del 10% de las áreas cultivables del mundo se encuentran en China. Resulta espeluznante. Por cada 1000 habitantes se producen 20 nacimientos y solamente 7 muertes. En 1971 el gobierno empezó la campaña de un niño por familia. Las oportunidades e incentivos para quienes tienen un único hijo son importantes. En las zonas urbanas, la campaña se ha cosechado en un gran éxito, pero en el medio rural, donde las tradiciones son difíciles de cambiar, la agricultura necesita bastante mano de obra, su éxito ha sido limitado. Los antiguos griegos fueron los primeros europeos que hablaron de la existencia de los pueblos situados más al este de la Cecita, dedicados a la producción de la seda, una técnica que durante siglos estuvo prohibido divulgar bajo pena de muerte. La seda fue la primera mercancía comercial en Oriente y Occidente. Los intercambios culturales y religiosos produjeron poco después, gracias a la ruta de la seda, que llevó al aislamiento y al budismo al país del centro. Durante más de un milenio esta ruta fue única vía de comunicación entre Europa y China. A comienzos del siglo XVI, surgieron nuevas oportunidades para los mercaderes europeos, ya que los portugueses alcanzaron la costa meridional de China y empezaron a comercializar desde la base de Macao. Los misioneros se aventuraron a seguirlos. Trazaron los primeros mapas europeos del país, pero fracasaron estrepitosamente en su misión evangelizadora. Solo la escala en la línea costera es correcta en los primeros mapas. A medida que los mapas intentaban reflejar las tierras interiores,
Sus líneas se distorsionaban e interrumpían. Algo similar podría decirse en el conocimiento de que los europeos tenían del país en conjunto. No hay espacios en blanco en China hoy. Lo que entonces eran lugares remotos y exóticos, en la actualidad solo son exóticos. Viajar por este país es cada día más fácil de lo que podría esperarse. Para disgusto de los aventureros más estrafalarios, los viajeros contemporáneos no tardarán en descubrir que no es la cultura monocroma. La influencia de los chinos Han pueden parecer omnipresente, pero la riqueza cultural de la influencia turca de los Shanyan, los vivos colores de Yan o los singulares mantras del Tíbet también forman parte de China. Es fácil reconocer además diferencias entre los Han de las tierras septentrionales y los que viven en las regiones meridionales. Las tierras septentrionales se extienden desde Dubái al norte, conocido también en occidente como Manchuria, atrás del desierto de Gobi y la ruta de seda hasta Xianyang, en el lejano oeste. El relieve es con frecuencia muy escarpado. En las extensiones del noreste, Yangtze, o Río Amarillo, ha nutrido la región durante milenios, siendo la cuna de la civilización china. A orillas de Yangtze se levantan las capitales imperiales de esta civilización, la Xi'an, Luoyang y por último Pekín. El cinturón central de China sigue el curso mayor de los ríos. Xianyang, más conocido como río Yangtze, se divide del norte del sur, formando el camino de Shansha, las Tres Gargantas, antes de desembocar en el gran canal del mar de China, cerca de Shanghái. Las tierras meridionales son completamente distintas. Por toda la costa del sudeste se extienden regiones más desarrolladas alrededor del Gran Cantón y Hong Kong. A medida que nos alejamos hacia el oeste, los rostros, las ropas y el idioma cambian hasta alcanzar el Tíbet, donde uno se siente que está en un país diferente. Festival del Valle presenta Guía Turística por el Mundo, China. Agencia de Viajes L&M le da la bienvenida en China.